Hoy vamos a empezar a realizar un segundo vídeo recopilando un poco sobre la primera parte, que si vais atrás en los vídeos de YouTube, hay uno en donde hablamos de la parte histórica, de cómo se generó el comunismo y todo esto, porque vamos a hablar precisamente de esa segunda parte, de ese vídeo político que hice hace ya bastante tiempo, y voy a realizar ahora esa segunda parte y definitiva. Entonces voy a hacer una pequeña recopilación sobre ese vídeo y después de esa recopilación voy a tratar unos cuantos temas que me parecen bastante interesantes a modo de continuación. Para empezar, esa recopilación se trata solamente para ir recordando un poco lo que trataba ese vídeo. Se trataba sobre los momentos históricos de cómo se generó el comunismo en un principio, y en la URSS lo que hubo, los 14 zaristas y toda esa parte que hablo de manera general durante 3 horas, y además fueron 3 horas seguidas. Tuve 3 horas seguidas hablando, para que vea que no tengo fin. Y después me centré un poco en la parte histórica de España, en la parte de Cataluña y en algunos momentos así. Entonces, desde ahí, simplemente es por hablar un poquito por encima, porque para eso está el otro vídeo. Entonces, simplemente un poquito introductorio para meternos de lleno en esta segunda parte, y a raíz de esa base del primer vídeo que hice voy a continuar un poquito por otro camino, porque ya hablé de la parte histórica. Ahora vamos a hablar de otra parte un pelín diferente, pero sobre el mismo tema. Y este vídeo tampoco va a durar tantísimo como el otro, no lo veo necesario. Si no, lo haría otras 3 horas o lo que sea, pero en este caso no lo veo necesario. Así que vamos a hacer simplemente una ampliación, desviando el tema hacia otras cuestiones, pero hablando sobre lo mismo, sobre el contexto histórico que hablamos en la primera parte del comunismo, y ahora sobre distintas figuras, o sobre alguna figura actual, los tipos y desmontando mitos. Es lo que vamos a tratar en este vídeo, por lo que va a ser bastante más corto, porque no vamos a hablar de la parte histórica tantísimo como con el primero. Entonces, hablando de elementos, de figuras a día de hoy, yo simplemente voy a nombrar a uno, porque si nombro a más se salen de la línea del tipo de comunismo que llevo yo. Pero podría nombrar más. Voy a nombrar más también. Voy a nombrar más. Bueno, el primerísimo, Roberto Vaquero. ¿Quién es Roberto Vaquero? Es un comunista clásico, ¿vale? Ahora explico los tipos de comunismo que hay, porque la gente se cree que solamente hay un comunismo, el comunismo, punto y final, ya está, ¿vale? La gente, desde la ignorancia, se cree que solo hay un comunismo y todo lo engloba ahí, y es falso, es completamente falso. Hay distintas variantes del comunismo, se han generado distintas variantes, hasta 3, pero por ahora voy a nombrar a distintas figuras de hoy día. Por ejemplo, Roberto Vaquero. Roberto Vaquero es una figura del comunismo clásico, tradicional, el real
comunismo real, profundamente real. Y yo no me voy a entretener en hablar un montón de cuestiones del comunismo, porque para eso, y por lo mismo lo he nombrado, porque para eso podéis iros al YouTube de Roberto Vaquero. Y ya ahí todo lo que él diga es como si lo dijera yo. Porque pensamos exactamente igual. ¿Por qué pensamos exactamente igual? Porque tanto él como yo somos comunistas clásicos. Comunista real. ¿Sabes? El comunismo profundo real. Sin cambios. ¿Vale? Otra cosa es que se adapten las condiciones materiales actuales en el comunismo clásico. ¿Vale? Porque tampoco vamos a extrapolar el comunismo clásico a día de hoy. No tendría sentido. Las condiciones materiales de la época no son las mismas condiciones de materiales de la época nuestra. Entonces, evidentemente, tampoco se puede llevar al pie de la letra tal cual en ese momento histórico respecto al nuestro. Porque cambian. Incluso cambia el propio país. Entonces, habrá que elaborarlo en función a la situación en la que se encuentre ese país. ¿Vale? Entonces, una figura perfecta es Roberto Vaquero. Es perfecto. Porque él es el más clasista en el comunismo que existe a día de hoy. Es un político, historiador, muy inteligente, extremadamente inteligente y realista, porque precisamente el comunismo es así, es realista, ¿vale? El comunismo clásico. Ahora voy a hablar de... Bueno, voy a nombrar primero otro más. Por ejemplo, Alberto Garzón. Alberto Garzón es un político que es comunista revisionista. Es revisionista. Comunismo revisionista. Y ahora mismo no sabría decirte otro nombre para el comunismo trotskista, pero ese sería otro comunismo. ¿Vale? Entonces, esos son los tres tipos de comunismo. El comunismo trotskista, el comunismo clásico, que por ejemplo tenéis como ejemplo a Roberto Vaquero, y el comunismo revisionista. Revisionista también tiene otro nombre parecido. A los revisionistas les suelen decir rojipardo. El rojipardo el rojipardo. Eso es porque es un revisionista. ¿Vale? Y de ahí viene lo de rojipardo. Porque es el tipo de comunista revisionista. ¿Cuál tipo de comunismo es el que predomina hoy en día? El revisionismo. El revisionismo predomina profundamente, ha calado profundamente en la sociedad y es el más predominante de todos. Voy a explicar los tipos de comunismo. Voy a empezar por el revisionista, que se suele nombrar de otra manera también. Se suele decir comunismo revisionista o comunismo... ¿cómo era? Tiene otro nombre también. Tiene otra forma de llamarse, aparte de revisionista. Es como comunismo oportunista o algo así. Comunismo oportunista, una cosa así. Bueno, un poco extraña, pero vamos a centrarnos en decir revisionista. Bueno, en el comunismo revisionista vamos a explicar este tipo de comunismo, ¿vale? En el tipo de comunismo revisionista, para empezar, como he dicho, es el más predominante. Es el que hoy día ha calado profundamente en la sociedad. Incluso en la gente más ignorante, que ni siquiera sabe que hay varias variantes del mismo comunismo, piensa que es el comunismo único. Y la gente ignorante que cree que es el comunismo único tiende a irse por la vía del comunismo revisionista y no sabe que eso es una variante
Y le pasa a muchísimos ignorantes que piensa que el comunismo es único, es una ideología única, cuando no es así. Hay hasta 3 variantes. Y a la mayoría de los ignorantes que quieren ser comunistas caen en el revisionismo, caen en ese tipo de comunismo sin ni siquiera saber que hay variantes. ¿Cómo es este tipo de comunismo? Pues muy fácil, mira. Sus características son, primero, porque se integra junto con el capitalismo. Es decir, no hace ningún tipo de lucha por nada. No hace ningún tipo de cambio por nada. Solamente, a lo sumo, cambios parciales para poner parches que en el fondo no sirven de nada. Y además, integra y absorbe todas las modas que se vayan imponiendo desde el capitalismo. Se van integrando y actualizando desde el capitalismo hacia el comunismo revisionista, creando una figura que no sirve para nada, que la gente piensa que está luchando por algo y que en el fondo no está haciendo absolutamente nada, sino más bien al contrario, favoreciendo al continuo desarrollo negativo del capitalismo, pensando la gente que pueda ser un desarrollo hacia la lucha contra el capitalismo. ¿Qué características más puede tener? Pues eso que absorbe, ¿no? Esas modas que absorbe, que puede ser, por ejemplo, por un lado, puede ser la cultura woke. La cultura woke viene del capitalismo y el comunismo revisionista lo absorbe para sí mismo. También está el feminismo. El feminismo es una ideología aparte del comunismo que no tiene absolutamente nada que ver y sin embargo el comunismo revisionista lo absorbe para sí mismo, haciendo creer a las personas que el comunismo es feminismo, que si eres feminista, con toda probabilidad eres comunista también. Si eres feminista, entonces ya eres comunista. Y al contrario, si eres comunista, eres feminista. Eso es lo que intentan hacer y lo que intentan absorber y engañar a la población, cuando realmente no es así. El comunismo no es feminista y el feminismo no tiene nada que ver con el comunismo. Son 2 ideologías completamente diferentes. Sin embargo, el revisionismo lo absorbe para sí mismo y lo adquiere como si fuese parte del comunismo, haciendo creer a la gente que el feminismo, en cierto modo, forma parte del comunismo. Entonces, como veis, el comunismo revisionista absorbe todas las modas y todo lo que pueda absorber para crear luchas parciales que en el fondo no valen para nada y favorecen, junto con el capitalismo, a que todo prevalezca tal y como está, haciendo creer a la gente que están haciendo algo positivo, algo de cambio, cuando en el fondo no están haciendo absolutamente nada, formando parte del mismo sistema. Porque la sociedad se engloba en una jerarquía desde una base que empezó desde la base. Primero, ¿vale? Para formar una jerarquía de política, la base primordial es la ideología. ¿En qué ámbito ideológico se basa ese país con ese sistema?
se le llama sistema. Está el sistema comunista, el sistema liberal o liberal capitalista, porque pueden conjugarse juntos, o está el capitalismo. Dentro del comunismo está el comunismo revisionista, trotskista o clásico. Son los varios tipos de sistema. Es la base primordial por el que se centra un país. Una vez que está definido la ideología, el siguiente que viene sería la forma política. La forma política, la forma de mandato, puede ser con un presidente, con un dictador, con presidente y rey, solamente rey, aunque eso ya no existe, eso era antiguamente, que el rey tenía el poder absoluto, y otras variantes más. Ese sería el segundo paso. Una vez que está puesto la ideología, ese que es el primer paso, ese segundo paso sería el de representar las fuerzas en el país bajo un presidente, que es una república, bajo presidente y rey, monarquía, bajo dictador, con una sola persona con el poder absoluto, y otras variantes. Después de haberse definido esa segunda posición, pasamos a la tercera posición, que sería una posible constitución. No necesariamente debe de realizarse, pero sí normalmente se forma una. Por ejemplo, en la URSS se forma una. Esa constitución es la base primordial para luego establecer las leyes, que sería la siguiente escala. Y la última, después de la Constitución, vienen las leyes. Se establecen todas las leyes que fácilmente se pueden llevar a modificaciones para ir adaptándose a las condiciones materiales del país. ¿Vale? Esa es la jerarquía. La jerarquía de cómo formar un sistema político en un país. Bueno, me he saltado un poquito de tema. Entonces continúo con los tipos de comunistas y vamos a continuar con el revisionista. Bueno, continuamos con el revisionista. El revisionista, como hemos dicho, absorbe todas las modas del capitalismo, por lo que muchos suelen ser ignorantes de que hay varios tipos del comunismo, y los que son ignorantes tienden a caer en el revisionismo, en el comunismo revisionismo, comunismo revisionista, ¿vale? O oportunista. Entonces, ese tipo de comunismo en el fondo no es válido, no vale para nada, simplemente es una imagen que quede bonita, que parezca que está luchando por algo, pero en el fondo está formando parte del sistema capitalista, propio de ese sistema, sin hacer absolutamente nada en el fondo, como puede ser, por ejemplo, Alberto Garzón. Es comunista, pero es revisionista, forma parte del sistema y se adapta a las modas y a las condiciones que se les vaya imponiendo desde el propio capitalismo. Por ejemplo, otro, Pablo Iglesias, también es otro comunista revisionista, que no sirve para absolutamente nada más que para promover la incultura del capitalismo, del comunismo y el capitalismo. Este es el peor de los comunismos, porque desvaría toda la teoría comunista y la hace que no pueda luchar de verdad por los trabajadores. La vuelve más blanda, de tal forma que no se puede hacer nada con esa ideología comunista revisionista. La vuelve una ideología blandengue. Y además, no solo eso, sino que además extrapola textos comunistas y
cortan frases, mutilan frases y le dan el significado que ellos quieran darle, modificando así su esencia. Por lo tanto, ese revisionismo está cambiando, está revisionando, está amoldando hacia el día de hoy en el capitalismo para que no se genere ningún tipo de problema y que en el fondo no haya ningún tipo de lucha por nada. La gente de a pie que ignora esto tiende a pensar que solo hay un tipo de comunismo y el comunismo es revisionista y punto, y no hay más comunismos, y cada vez que se le habla de comunismo piensa de manera automática en el revisionismo. Si solamente existiera el revisionismo, ten por seguro que yo no sería comunista, en absoluto, pues no sirve para nada, es un adorno sin sentido que no lleva a ningún sitio más que a la pobreza y a un sinsentido, a una lucha sin sentido. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, el revisionismo y también los liberales, eso es aparte, una ideología liberal. Por ejemplo, no todos los liberales, pero porque están los liberales profundos y los liberales capitalistas. Los liberal profundo así tienden a quemar iglesias, por ejemplo, y dicen que son ateos, por ejemplo. Sin embargo, el comunismo clásico, y ya con esto me meto en el otro tipo de comunismo, en el clásico, en el comunismo clásico no se queman iglesias, se respeta la religión que se tenga. Si eres católico, católico. Si eres musulmán, musulmán. Se respeta la religión que tú tengas en el comunismo clásico. Sin embargo, en el comunismo revisionista no se respeta esa religión. Se tiende a ser ateo, se tiende a rechazar por completo a la iglesia y se tiende a insultar, despreciar a los fieles, a los católicos, a los musulmanes, etc. Cuando en el comunismo clásico, y ya con esto voy a entrar en este tipo de comunismo, en el comunismo clásico se respeta a la iglesia, se respeta a los fieles, se respeta a quien cree en la religión que quiera creer. De hecho, hay pruebas y fotos en el que, de hecho, Roberto Vaquero lo enseña en uno de sus tantos miles de vídeos, que hay fotos de la Iglesia Católica con el Ejército Rojo, purificando al Ejército Rojo de la URSS. El Ejército Rojo de la URSS, tanto de Lenin como de Stalin, hacen el comunismo clásico. Lenin es comunista clásico, Stalin es comunista clásico. Esos son ya históricos. Marx, obviamente, es comunista clásico, obviamente, porque ahí viene, ¿no? lo más clásico, ¿no? Lo más profundo. Engels también, comunista clásico, un poquito revisionista. Es verdad que Engels un poquito revisionista, pero vamos. Pero también comunista clásico. Stalin, Lenin, Marx, obviamente, Engels, ¿vale? Son históricos comunistas clásicos. Por tanto, para poner ejemplo del comunismo clásico, simplemente con irnos a la URSS se ve todo. Se ve todo lo que es el comunismo clásico. Sin embargo, si quieres ejemplos del comunismo revisionista, no hay más que irse a Latinoamérica, a Cuba, Venezuela, toda la zona de Latinoamérica, de esos países, son comunistas revisionistas. Y sin embargo, si nos vamos a Rusia, no a la Rusia actual, obviamente, porque la Rusia actual es capitalista y anticomunista, sino a la Rusia, pero a la Rusia de los 50, 40, 30, con Stalin y con Lenin. Y ahí tenéis ejemplos de lo que es el comunismo clásico, ¿vale?
El comunismo clásico en Rusia, antiguamente. Y el comunismo revisionista lo tenéis en Latinoamérica, que es el revisionismo en Latinoamérica. Y el trotskista, bueno, con Trotsky, que lo que quería era destruir el partido desde dentro. Pero bueno, vamos por partes porque me estoy saltando. Vamos con el comunismo clásico. Bien, como bien he dicho, el comunismo clásico transcurre en los años 30, 40, 50, 60 hasta la muerte de Stalin. En la muerte de Stalin en adelante, Rusia empieza a transformarse desde un comunismo clásico a un comunismo revisionista, hasta los años 90, donde ese comunismo revisionista cae. Por ejemplo, el muro de Berlín lo hicieron los revisionistas, el comunismo revisionista, no el clásico. Por lo tanto, no es excusa el muro de Berlín, porque ya formaba parte del otro tipo de comunismo, del revisionista. Ahí tenéis un claro ejemplo que el comunismo que funciona es el clásico, no el revisionista. Y todo el mundo intenta echar la culpa hacia el comunismo general, porque son ignorantes, no saben que hay variantes, y la mayoría de las acciones vienen del revisionismo, porque el revisionismo, otro objetivo, aunque no lo parezca, es destruir la esencia del comunismo, modificando así todas las cosas para ir destruyéndolo desde dentro. Entonces, en el comunismo clásico, en Rusia, muere junto con Stalin. Cuando muere Stalin, muere el comunismo clásico y va de manera progresiva cambiando hacia el comunismo revisionista. En los años 60-70. Ya en los 80-90 pasa ya a ser y a considerarse comunismo revisionista. ¿Qué características tiene este comunismo clásico? Que no extrapola tal cual los textos comunistas hacia la actualidad, ni tampoco corta frases para darle un sentido al día de hoy, sino lo que hace es, tal y como están los textos escritos, adaptarlo a día de hoy, adaptarlo pero no modificarlos, como hace el revisionismo, sino el comunismo clásico lo que hace es adaptarse. ¿Cómo se adapta? Pues se adapta a las condiciones del país y de ese momento. Yo no puedo coger un texto comunista y palabra a palabra hacerle caso al pie de la letra tal cual y extrapolarlo a día de hoy. Es imposible, pues los textos comunistas están elaborados en función a su contexto histórico de ese momento. No es una ideología permanente, no es una ideología pensada para llevarse a cabo en cualquier momento histórico del ser humano. Es imposible. Ni siquiera el capitalismo. El capitalismo actual no se puede extrapolar al capitalismo de hace 50 años. Va cambiando en función a las condiciones materiales. La gente aprovecha eso y utiliza los textos comunistas para llevarlo al pie de la letra a día de hoy y hacer creer a la gente que por ello es imposible de hacer y no funciona. Sin embargo, no se dan cuenta que incluso el propio capitalismo se modifica y se adapta, más que modificarse, se adapta a las condiciones no solo de la época, sino del país actual. Después, otra característica, no es feminista. El comunismo clásico no es feminista. ¿Por qué? Porque mira,
voy a explicar aquí varias cuestiones muy interesantes. Mira, el comunismo clásico, ¿vale? Lucha por, nunca mejor dicho, por la lucha de clases, ¿vale? Por la lucha de clases sociales. Es la lucha de clases sociales. Por lo tanto, la lucha que hace el comunismo clásico es luchar por los trabajadores. Luchar por la clase trabajadora, ¿vale? Esa es la ideología comunista, de verdad. ¿Qué hace el feminismo? ¿Qué hace? ¿Por qué lucha el feminismo? El feminismo lucha por enfrentar hombres con mujeres. Sin embargo, el comunismo clásico no. Enfrenta trabajadores contra explotadores. Como bien estáis viendo, son luchas distintas. Por lo tanto, el comunismo y el feminismo son completamente distintos. El feminismo lucha el hombre contra la mujer. El comunismo no. Le da igual que seas mujer o hombre. Le da igual. Te va a tratar exactamente igual. Tú lo que tienes que hacer es luchar por tu trabajo. A mí me da exactamente igual quién seas, como seas. Tú luchas por tu trabajo y punto. ¿Vale? Entonces, esa es una de las diferencias. Pero vamos más allá. Vamos a ir más allá. La gente de hoy en día piensa que por el simple hecho de defender a la mujer y de creer en la igualdad entre hombres y mujeres, de manera automática, la gente piensa que eso es feminismo y no tiene nada que ver. Una cosa es que tú trates al hombre y a la mujer exactamente igual en sus derechos, y otra cosa diferente es el feminismo. Feminismo no es luchar para la igualdad entre el hombre y la mujer. No es exactamente eso. Feminismo no es exactamente eso. Feminismo lo que pretende es luchar al hombre con la mujer, enfrentar al hombre con la mujer, igualarlo todo. Pretende igualarlo todo. Pero claro, si por naturaleza el hombre tiende a tener más fuerza que la mujer, ¿cómo vas a igualar eso? Pues el feminismo fuerza eso. Lo fuerza a que haya igualdad y lucha en contra de la naturaleza. Cosa que es completamente imposible, a menos que nos vayamos a bases científicas, biológicas, de situaciones artificiales. Que por ejemplo le quiten los músculos a los hombres para que estén igual que a la mujer, o que a la mujer, al contrario, que a la mujer le pongan músculos falsos para que se iguale a los del hombre, ¿vale? Son cosas extremadamente locuras. El feminismo es locura. Sin embargo, la gente no sabe eso. La gente piensa que si tú quieres la igualdad real de hombres y mujeres, automáticamente eres feminista, cuando el feminismo no es eso. El feminismo intenta extrapolar y también igualar, sea como sea, a cualquier coste, a la mujer frente al hombre, cuando eso es imposible. El hombre ya de por sí en su naturaleza nace con más musculación que la mujer. Obviamente, si la mujer está todo el día en el gimnasio y consigue unos músculos brutales, y el hombre está todo el día en su casa sin moverse, evidentemente en esa situación la mujer va a tener más fuerza, obviamente, pero son situaciones extremas. Estamos hablando en condiciones normales. En condiciones normales no se da, porque es la naturaleza. Y el feminismo se enfrenta a la naturaleza a cualquier coste. Es capaz de incluso cambiar el cuerpo de la gente, que, a ver, cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, evidentemente. Pero es capaz de incluso a los niños pequeños concienciar, meter en la cabeza de cambiarse de género, y eso ya no se debe de hacer.
Una cosa es concienciar y otra cosa es respetar. Yo no soy nadie para concienciar a un niño pequeño de que se cambie de género, que es lo que hace el feminismo, para intentar por la fuerza y enfrentarse a la naturaleza del ser vivo para imponer y para intentar igualar a la mujer frente al hombre bajo cualquier precio. Por lo tanto, eso no es viable y es completamente absurdo. Incluso el feminismo está provocando suicidios. Está provocando incluso eso en muchos ámbitos, porque lo que hace es hacer pensar que es la solución a los pequeños, y cuando ya son adultos se arrepienten, no pueden revertirlo y se suicidan. Entonces el feminismo es un cáncer para la sociedad, cuando la gente se cree que es la igualdad entre hombre y mujer, y no es así. Es una ideología aparte. Es como el liberalismo, el capitalismo, son distintas ideologías. Pues allí está el feminismo, ¿vale? La ideología feminista, la ideología comunista, la ideología capitalista, la ideología liberal, neoliberal, liberal capitalista, vamos, distintas variantes, ¿no? del liberal. Igual que el comunismo revisionista, trotskista, pues eso. Entonces, esa es otra característica del comunismo clásico. Absolutamente nada que ver con el feminismo tampoco. Pero sí lucha por la igualdad real, obviamente, porque le da igual que sea hombre o mujer. Simplemente va a luchar por los trabajadores y punto. Por la clase trabajadora. ¿Vale? Obviamente no va a destruir al empresario. Obviamente. Lo que quiere es enfrentar empresario y trabajador para que no haya explotación por parte del empresario. Pero nada más. No pretende destruir las empresas. Sí que pretende que en la parte privada se reduzca, pero eso no quita que el ciudadano tenga sus cosas privadas, su casa privada. Claro que en el comunismo puede tener su casa privada, claro, pero tiende a reducir no las cosas privadas que tenga el ciudadano, sino tiende a reducir las empresas privadas. Eso es lo que intenta reducir, eso. Pero un ciudadano puede tener sus cosas privadas en el comunismo clásico. Sin embargo, en el revisionista no. En el comunismo revisionista ves otro detalle que se me pasa, porque son muchos detalles, son muchísimos, y muchos de ellos se me van a pasar. Pero a medida que hablo, si surge, lo diré. En el comunismo revisionista, lo que se pretende es reducir todo lo privado, todo, incluso lo privado del ciudadano. Intentan quitar también lo privado al ciudadano y aprovecharse del ciudadano. Igual que lo hace el capitalismo, pero de otra manera. En el comunismo revisionista intenta aprovecharse del ciudadano quitándole aquello privado que tiene, porque dice que en el comunismo tiene que ser todo público, cuando es falso. Es todo público en el revisionismo, pero en el clásico no es todo público. Sí, exactamente, no es todo público. Es privado lo que cada uno se compre con lo que ha trabajado. Si el ciudadano se compra una casa con lo que ha trabajado, esa casa es privada. En el comunismo clásico es así. En el comunismo revisionista no. Si un ciudadano se compra una casa, esa casa no es su casa privada. Pasa a ser del Estado, que se la presta, y un mamoneo así. Cuando en el clásico no es así. ¿Vale? ¿Por qué hace eso? Pues simplemente para intentar imponerse y crear una variante
que al final explote a esa persona. En vez de explotarla de una manera como el capitalismo, lo explota de otra en el revisionismo. Entonces, volvemos a lo mismo, se adapta bajo las condiciones del capitalismo, que es explotar al trabajador. ¿Vale? Vale, esa es otra variante. En el comunismo clásico, que lo he explicado también en el revisionismo. Y hay muchas más. Hay muchísimas más. Hay muchas variantes. Os recomiendo que veáis a Roberto Vaquero, que es comunista clásico, y os daréis cuenta. Después ahora vamos con el comunismo trotskista. Con el trotskista no hay mucho que hablar. Es muy sencillo. El trotskismo simplemente, en su época con Trotsky, desde dentro del partido, intentó modificarlo todo y destruirlo incluso. Trotsky intentó destruir el Partido Comunista de la URSS, intentó modificarlo, intentó hacer ahí sus propios chanchullos, intentó incluso englobar y tener seguidores. En aquella época existían los seguidores también, aunque no lo parezca. No son seguidores de YouTube, pero sí son seguidores en persona, digamos. Intentó tener seguidores, intentó adquirir fama, intentó modificar el partido, intentó también destruirlo y ponerlo a su manera particular, haciendo un uso individualista del mismo y robándole seguidores, digamos, engañándolos y modificándolo a su forma. Tuvo que huir, me parece que a Latinoamérica, pero al final lo consiguieron pillar y matarlo. Obvio, se tenían que defender de alguna manera. No estoy de acuerdo en que lo mataran finalmente, podrían haberlo encarcelado y ya está. Pero esa rabia es lógico, ¿no? Es como si alguien entra en tu casa y empieza a cambiarte toda la casa. A lo mejor tú tienes unos muebles y esos muebles te lo cambia de sitio. Tienes una pared pintada de azul y te lo pinta de verde. Te lo cambia todo. Entra en tu casa y te lo cambia todo. Y además te lo cambia a peor, encima. Si fuese a mejor, mira, vale, muchas gracias. Lo cambia a peor. Muebles más malos, pintura más mala, todo a peor. Joder, pues da rabia, ¿no? Da rabia que esa persona esté ahí. Después te quita a la gente, engaña a la gente, lo modifica todo desde dentro, intenta destruirlo todo desde dentro. Obviamente esa persona hay que capturarla, ¿no? Y hay que hacerle un juicio. No estoy de acuerdo en que se haya matado, pero por las condiciones que hubo le resultaron imposibles de hacer. También por los seguidores que tenía. Entonces era prácticamente imposible de hacer de otra manera. Y el trotskismo, los que son trotskistas, creen en un tipo de comunismo distinto, modificado completamente, ya no revisionado para adaptarlo a día de hoy, no, sino directamente modificado a su gusto, destruyéndolo y cambiando todo sin ningún sentido. Los trotskistas son muy pocos, los que son trotskistas. La gente trotskista, hay muy pocos trotskistas, menos de lo que parece, ¿eh? Porque es una ideología como comunista un poco absurda. Pero ahí está el comunismo trotskista, ¿vale? Es otra variante. Entonces está el comunismo trotskista, el comunismo clásico y el comunismo revisionista. El más abundante es el revisionista. Ese abunda profundamente y ha calado profundamente en la sociedad. El revisionismo es brutal el revisionismo, el desmadre que ha hecho en la sociedad. Es el que más abunda. Después, en segundo lugar, está el clásico. Y en tercer lugar, el trotskista. El trotskista a poquita gente ya. Un poco sin sentido. ¿Vale?
Pues esas son las variantes del comunismo. Probablemente me haya dejado atrás unos cuantos ejemplos, unas cuantas maneras de explicarlo, porque siempre te quedas algo por decir. Pero yo creo que está lo más esencial explicado. Entonces es suficiente. La esencia está explicada, pues ya está. Porque después diré, anda, no dije esto, no dije lo otro. Pero no importa, porque la esencia está dicha. Entonces, perfecto. Y esas son las variantes que hay. Obviamente, en el comunismo clásico también ha habido errores. Ha habido hambruna, época de hambruna de Stalin, pero esos son errores que se van aprendiendo y no hay que generar otra vez. Porque todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores y todo el mundo puede cometer fallos, evidentemente. Hay muchísimos errores en el capitalismo, muchísimos. Por ejemplo, lo que hicieron con los tailandeses, que asesinaron a los capitalistas, asesinaron a millones de tailandeses. Y eso no se habla. De eso no se habla. Hay que ver los asesinatos del capitalismo. Nadie habla de los asesinatos del capitalismo. Está muy bien escondido para que nadie se entere. Para que veáis los poderes a lo que van. Es increíble. Los poderes, cómo manejan a la población. Cómo engañan a la población. Los poderes les conviene que sea el capitalismo el que predomine. Les conviene. Y como les conviene, pues manejan a la población como quieran. No, esto vamos a ocultarlo. Este mal que hizo el capitalismo en este sitio, vamos a esconderlo. Y lo esconden. Esconden los males del capitalismo. Porque al igual que el comunismo ha hecho algunos males, y hablo del clásico, también ha hecho males el comunismo. También. Entonces me parece un poco absurdo que se hable de hambruna y de tropecientos millones de muertes, que no se ponen de acuerdo ni ellos, de las muertes del comunismo, no se ponen de acuerdo ni ellos, cuando realmente fue Hitler el que más muerte tuvo, que esa es otra. A día de hoy se cree que fue Estados Unidos el que ganó la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Falso. No fue Estados Unidos quien ganó la guerra. No fue Estados Unidos, perdona. ¿Quién empezó la guerra? ¿Quién? Hitler, ¿vale? Hitler estaba en Europa. Y Europa, evidentemente, desde Alemania, pilla más cerca Rusia. Además, Hitler no tenía nada contra Estados Unidos. Era alguien neutral. Por lo que se fue a Rusia porque era su mayor enemigo. Habían firmado un pacto porque les convenía a los dos. Sin embargo, Hitler rompió ese pacto, Stalin no se lo esperaba y entró en Rusia de manera inesperada. Hicieron un ataque sorpresa a Rusia. Rusia reaccionó un poco tarde porque los alemanes ya estaban dentro de Rusia. Stalin no se creía que los nazis habían entrado en Rusia y atacó a los alemanes. ¿Quién se mantuvo? La pregunta del millón. ¿Quién se mantuvo en la lucha desde 1938-39 hasta 1945? ¿Quién? ¿Estados Unidos? Falso. Estados Unidos se mantuvo desde el 44. Del 44 al 45. No compare un año frente a 5. Nada que ver. No tienen nada que ver. 5 años de lucha frente a un año de lucha. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el comunismo de Stalin fue el que logró ganar la guerra. Stalin fue el que logró ganar la guerra. Stalin, no Estados Unidos, que se incorporó ya al final, cuando ya estaba todo prácticamente ganado. Evidentemente, eso no quita que Estados Unidos ayudara a Stalin, ayudaran a matar a los nazis y a ganar la guerra. Claro que ayudó, claro que sirvió de ayuda. Claro, yo no niego eso. Yo no niego
que los estadounidenses ayudaran a ganar la guerra. Y gracias a los estadounidenses, en ese año que llegaron en el último año que llegaron los estadounidenses, del 44 al 45, primero, la guerra ya estaba casi terminada. Ya los comunistas lo tenían casi ganado. Y segundo, sirvió para que no murieran tantos comunistas. Murieron menos comunistas del 44 al 45, menos soviéticos. ¿Por qué? ¿Por qué murieron menos soviéticos? Porque evidentemente la ayuda estadounidense es una ayuda, joder, no deja de ser una ayuda. Claro que fue una ayuda, pero no fue lo determinante para ganar la guerra. Si los estadounidenses no hubiesen llegado a Europa, la guerra, en vez de ganarse en el 45, se hubiese ganado en el 46 o en el 47, pero se hubiese ganado de igual forma. Por lo tanto, por un lado, los estadounidenses no fueron los determinantes para ganar la guerra. No fueron los determinantes. No fue gracias a Estados Unidos. Falso. Los estadounidenses ayudaron. Sí. Sirvieron de ayuda. Sí. Lo ganamos antes. Sí. Pero no fue lo determinante para ganar la guerra. Porque hay gente que piensa que si los estadounidenses no hubiesen llegado a Europa, la guerra no se habría ganado. Falso. La guerra sí se ganó. Sí se ganó. De hecho, ¿quién creó el cerco en el Tercer Reich? ¿Quién? ¿Los estadounidenses? Falso. Fueron los comunistas, los soviéticos, quien rodearon al ejército alemán y acabaron con ellos. Acabaron con un ejército enorme. Lo rodearon, lo confundieron y lo acabaron con ellos. Fue el mayor logro de la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién? De los soviéticos. El mayor logro. El mayor. El rodeo que se hizo a los nazis. ¿Vale? Con una operación que hubo. No me acuerdo el nombre exacto, tiene un nombre exacto. Pero vamos. Creo que fue el Tercer Reich, así. Que hubo ahí un cerco. Y acabaron con miles de nazis. El mayor logro de la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién? De los soviéticos. Por lo tanto, a día de hoy intentan engañar a la gente para hacerles creer que fue Estados Unidos quien ganó la Segunda Guerra Mundial. Falso. Estados Unidos fue un simple apoyo. Apoyo. Una cosa es apoyo y otra cosa es que sea lo determinante para ganar la guerra. Perfectamente la guerra se habría ganado sin la ayuda de los estadounidenses. Pero claro, habría tardado más, en vez de en el 45, se habría alargado al 46-47 y además habrían muerto más soviéticos. Sin embargo, con la llegada de los estadounidenses, la guerra acabó antes y no murieron tantos soviéticos, ¿vale? Les convenían a ellos aliarse con la URSS, con los soviéticos, pero realmente no estaban muy a favor. De hecho, ahí está el ejemplo de la Guerra Fría después. En el fondo, no eran aliados, pero en ese momento les convenían aliarse. En parte, les convenían aliarse para darse propaganda. Ellos dijeron, esta es la mía, voy a meterme en la guerra ahora que está terminando y así me doy publicidad de que hemos ganado la guerra. Y les convenía meterse en la guerra al final del todo, ¿vale? Para esa conveniencia de darse publicidad y de darse ese heroísmo falso que se generó después a lo largo de la historia cada vez más, cuando en realidad quien ganó la guerra fue los soviéticos. Y hay una foto que rompe todo eso, la foto de la bandera soviética sobre Berlín, ¿vale? Que rompe
con esa farsa de que los estadounidenses fueron los que lo ganaron, y es falso. Fueron un apoyo. Una cosa es ser apoyo y otra cosa es ganar la guerra y estar dentro de verdad de la guerra. Es distinto, ¿vale? Es diferente. Bueno, para terminar esto, voy a desmontar unos cuantos mitos. Los típicos mitos que dice la gente de a pie, ignorante, que no tienen ni idea de lo que están hablando. Voy con unos cuantos. Hay montones, hay muchísimos mitos, muchísimos. Pero voy con unos cuantos, ¿vale? Mira, el primer mito es que la gente se cree que en el comunismo la gente vive de las ayudas, vive del Estado y vive gratis, sin hacer nada y con ayudas. No, es que en el comunismo la gente no hace nada, no es productiva. En el comunismo la gente no es productiva y le dan ayuda y gratis, y tienen comida gratis. Los comunistas tienen comida gratis y sin trabajar, sin hacer nada. Falso. Tenéis un claro ejemplo en la Constitución de la URSS, en el capítulo 5 de la Constitución. En la Constitución, ¿eh? No estamos hablando de una ley, pues las leyes ya no tienen por qué cumplirse. Estamos hablando de una Constitución que se tiene que cumplir casi 100%, aunque tampoco se cumple siempre, pero casi 100% se cumple prácticamente siempre. Que dice, quien no trabaja no come. La Constitución. Estamos hablando de la mismísima Constitución de la URSS. Dice, quien no trabaja no come. ¿Qué quiere decir con esto? Esto desmonta toda la farsa de la gente que dice que en el comunismo no trabajan, no hacen nada, nada más que cobran ayudas, se aprovechan de las ayudas. Comunismo nada más que dan ayuda, dan comida gratis, no es productivo. Falso. Sí es productivo, porque tienes que trabajar por fuerza, y si no trabajas no vas a comer. Y me da igual que te vayas a morir de hambre, no vas a recibir ninguna ayuda de nada. O trabajas o te aguanta. Quien no trabaja no come. Punto y final, tan simple como eso. ¿Y cómo se cumple con eso? Pues muy fácil. Trabaja. Que no hay trabajo, que no hay trabajo, que no hay nada. Vamos a ver, en la URSS había un 1% de paro, ¿vale? La gente que tenía un 1% de paro, ¿sabes lo que hacían? Lo metían de aprendiz, y con ese aprendiz el Estado le pagaba. Por lo tanto, ya estaba trabajando, ya estaba cumpliendo con la Constitución. No, pero es que en el fondo eso no es trabajar, porque no tiene suficiente medio, está en aprendiz y no es su negocio o algo así, ¿no? Pueden decir a día de hoy algo así, es como una práctica de empresa. Pero te están pagando. Es una especie de práctica de empresa, pero te están pagando. Por lo tanto, en cierto modo, estás trabajando, por lo tanto, te están pagando, y por lo tanto, con eso que te estás pagando, estás comiendo. ¿Qué se hace? Cumplir con la Constitución. ¿Ves? Pues eso. Eso es otra. En la URSS casi nadie estaba parado, prácticamente. Todo el mundo tenía trabajo, sí o sí. Bueno, otro mito es el de la gente que dice, mira, tiene un iPhone y es comunista. Vamos a ver. ¿Cómo que tiene un iPhone y es comunista? ¿Qué tendrá que ver tener cosas con ser comunista? Un comunista, ¿vale? Que como bien he dicho antes, el que trabaja no come. Si ese trabajo remunerado, una vez que se cubre la comida, si te sobra dinero, ese dinero que te sobra, una vez que has cubierto la comida, te puedes comprar lo que a ti te dé la gana. Lo que a ti te dé la gana. En el comunismo, tú puedes comprarte lo que tú quieras. En un estado comunista, tú puedes comprarte un teléfono móvil perfectamente y ser tuyo. La gente piensa que simplemente por tener cosas ya es capitalismo. Falso.
El capitalismo no es tener cosas. Tener cosas, eso ocurre en cualquier ámbito. En el comunismo, en el liberalismo, en el trotskismo, en el comunismo o trotskismo, en cualquier ámbito, en cualquiera, ¿vale? En cualquier ámbito. Incluso en un comunismo democrático, que eso es otro mito. La gente que piensa eso. Eso es otro mito. La gente piensa que por el simple hecho de ser comunismo, automáticamente es dictadura. Falso. Por ser comunismo, no necesariamente es dictadura. ¿Vale? Puede ser un comunismo democrático. Porque una cosa es, como bien he explicado antes, una cosa es el sistema. Primero es el sistema, eso es lo primero. El sistema, por ejemplo, sistema comunista clásico, ¿vale? Lo segundo es la Constitución, ¿vale? Si la hubiese, que normalmente la hay. Y lo tercero es la forma de gobernar eso. La forma de gobernar bajo un sistema comunista clásico con esa Constitución. ¿Cuál es la forma de gobernar? Pues puede ser a través de un rey, a través de un dictador, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el comunismo, claro que puede haber democracia en el comunismo. Claro, porque son cosas distintas. Una cosa es el sistema y otra cosa es la forma de gobernar. Es diferente. Puede ser un sistema liberalista bajo un gobierno dictatorial. O puede ser un sistema capitalista bajo un gobierno dictatorial. Como por ejemplo con Franco. Franco era bajo un gobierno capitalista con un sistema, ¿no? Me he equivocado. Con un sistema capitalista bajo un gobierno dictatorial. ¿Ves? El ejemplo de Franco. El ejemplo de Franco era un sistema capitalista bajo un gobierno dictatorial. Es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo. En Venezuela. Venezuela ha habido comunismo revisionista con democracia. ¿Ves? Otro ejemplo. Es un sistema comunista revisionista con un gobierno de democracia. ¿Vale? Un poquito de pucherazo, pero bueno, en cierto modo es democracia. Ahí tenéis otro ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, el comunismo no va ligado obligatoriamente a la dictadura. Es falso. ¿Vale? Eso es otro mito. Después, hay otro mito que dice ser comunista y vivir en el capitalismo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que si yo soy comunista y estoy viviendo en un país capitalista, porque he nacido en un país capitalista, porque la mayoría son así, porque lo han impuesto a los que mandan, engañando al pueblo, ¿qué pasa? Que yo por ser comunista, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Me suicido? ¿Me suicido porque vivo en un país capitalista? Es que no tiene sentido. Ese mito de, mira, este es comunista y está viviendo en el capitalismo, mira, vive en el capitalismo, mira, el comunista mira. Claro, ¿dónde voy a vivir? Si he nacido en donde he nacido, que es mi país, y mi país es capitalista, ¿qué quiere que yo haga? ¿Me suicido? ¿Me encierro en mi habitación, en mi mundo imaginario del comunismo de la florecita? ¿Qué hago? ¿Me suicido? ¿O cojo una pistola y empiezo a matar gente porque estoy en un capitalismo? ¿Qué hago? Es que me parece una premisa totalmente absurda. Claro que vivo en el capitalismo, claro. Pero el simple hecho de vivir en el capitalismo no quita el que yo quiera un comunismo. Es distinto, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Entonces, esa gilipollez de mira el comunista mira, pues está viviendo en un país capitalista. Claro, ¿dónde voy a vivir si no? ¿Dónde? Explícame dónde. ¿Viajo al pasado y me voy a la URSS del pasado? Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque el comunismo clásico solamente se ha dado en la URSS, solamente. Entonces, en mi caso particular, ¿qué hago?
¿Me voy a viajar al pasado y me voy a la URSS del pasado? ¿O qué hago? Es que me parece completamente absurdo esa premisa. Es de ser totalmente ignorante. Después, otro mito. La gente que dice, pues el comunismo es feminismo y es de izquierda. Vamos a ver. Ya lo he explicado antes. Y el comunismo clásico no es feminista. Son cosas distintas. Una cosa es el feminismo y otra cosa es el comunismo. Y después dicen, pues el comunismo es de izquierda. Falso. El comunismo no es izquierda. El comunismo no cree en la izquierda y en la derecha. ¿Vale? El comunismo clásico no cree en la izquierda y en la derecha. No cree en eso. Se sale de ahí. El comunismo no es de izquierda, el comunismo no es de derecha, el comunismo no es de centro, el comunismo no es de nada, no es de nada, el comunismo es comunismo y punto. ¿Vale? Eso es el comunismo clásico. Estoy hablando del comunismo clásico. Ahora, si hablamos del comunismo revisionista, entonces sí. El comunismo revisionista es de izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué el comunismo revisionista es de izquierda? Por lo que he dicho antes. Porque se adapta a la situación actual. Si la situación actual es ser de izquierda o ser de derecha, pues el comunismo revisionista se revisiona para adaptarse y se adapta hacia la izquierda, ¿vale? Pero el comunismo clásico no es ni de izquierda ni de derecha. No es de nada. Y menos hoy en día. Antiguamente, bueno, podría tener algún sentido al principio de generarse, bueno, pero a lo largo de la historia eso se ha ido distorsionando de tal forma que ha llegado a tal punto que ser de izquierda o de derecha no tiene ningún sentido, a menos que tú seas profundamente capitalista y profundamente conservador o profundamente estúpido. Entonces ahí sí, eres de izquierda o de derecha porque eres capitalista y eres estúpido o eres conservador, vale. Pero si no, eso de izquierda a derecha es completamente absurdo. De todas maneras, incluso en esas es absurdo. No lleva a ningún sitio ni sirve para nada. Es una tontería. Extrema izquierda, extrema derecha. Tontería. ¿Vale? Tontería. Ahora, voy con el siguiente. Hay gente que dice con el siguiente mito, ¿vale? Voy con el siguiente mito. Y este ya va a ser el último. Este ya es el último mito. Hay gente que dice, pues si tú eres comunista, pues vete a Venezuela, o a Cuba, o a China. Vamos a ver. Que yo sea comunista no significa que por la fuerza me vaya a China, o a Venezuela, o a Cuba. ¿Sabes? ¿Por qué me tengo que ir a Venezuela o a Cuba? ¿Por qué? Por el simple hecho de ser comunista. No, es que aquí vivimos en un capitalismo, en este país. Así que vete a China, o vete a Cuba. Vamos por partes. Vamos a ver. Primero, lo que hay en China, lo que hay en Venezuela, lo que hay en Cuba, etc., es comunismo revisionista. Y yo no soy revisionista, soy clasista. Comunismo clásico. Pero vamos a suponernos que soy revisionista. Vamos a ponernos en ese ejemplo. Imagínate que soy revisionista y me digan, vete a China, vete a Venezuela, vete a Cuba. Claro, un revisionista estaría encantado. Mira la China comunista, mira qué bien. Pero joder, aún así no tendría ningún sentido. Porque yo para qué me voy a ir a China, a Venezuela o a Cuba, ¿para qué? ¿Qué se me ha perdido a mí allí? Que sí, que me parece perfecto. El comunismo revisionista, perfecto, vale. Y yo soy revisionista, estoy poniendo un ejemplo, no lo soy, pero suponiendo que lo soy, suponiéndolo. Mira, pues yo soy revisionista, entonces estaría muy bien irme a Cuba, porque en Cuba es donde está el revisionismo y donde me gustaría estar, vale. Pero, joder, ¿por qué me voy a ir hasta allí cuando en realidad yo soy español y lo que tengo que hacer es luchar por mi país? Yo lucho por mi país, yo lucho por transformar la sociedad, yo lucho por transformar mi país. Yo no necesito estar en otro país que no es mío, no necesito eso. Yo necesito cambiar mi país, ¿sabes? Necesito estar en mi país
para la transformación hacia el comunismo revisionista. ¿Para qué voy a irme a Cuba? Que estaría muy bien, ¿vale? Pero ¿para qué voy a irme a Cuba? Yo lo que quiero es estar en mi país para transformar mi país y luchar por mi país hacia el comunismo revisionista, ¿vale? Eso es lo que diría un revisionista. Y lo que... Otra cosa que diría puede ser también que diga, claro, a mí me gustaría irme, claro que sí, pero no tengo dinero o no tengo tal. En cuanto pueda me voy. Y se van, ¿vale? También pasa. Pero voy a hablar de una cuestión más. Una cuestión más. Y con esto cierro este vídeo. Voy a hablar de una cuestión más. Que mira. Los comunistas revisionistas. No hablo de los trotskistas porque los trotskistas son muy especiales, muy raros. Son pocos y por eso nunca lo meto a los trotskistas. Siempre hablo del revisionismo porque es lo que predomina. Es lo que está en el día a día. Y es lo que la gente se cree, que el comunismo real es eso y no es eso. Eso no es comunismo real. Eso es un comunismo falsificado. Bueno, ese comunismo falsificado, revisionista, no es patriota, ¿vale? El comunismo revisionista no es patriota. Reniega del patriotismo. Y es globalista. Favorece que entren y salgan inmigrantes de cualquier manera. Y eso se genera un descalabro en la sociedad y se genera, evidentemente, pues, como dice Roberto Vaquero, ¿no? Un desmadre en la sociedad, algo así, lo dice. No, desmadre exactamente no dice, pero vamos, utiliza palabras similares. Y eso no es racismo. Racismo es cuando dice, el negro ese, pues no lo contrato por ser negro. O mira el chino este, ¿por qué no? Eso es racismo. Pero el simple hecho de pensar que si se forma un descalabro descontrolado de gente que entran aquí y le regalan el DNI, eso no es racismo, eso es estadística. Hay una estadística que dice que se tiende a que la gente de fuera formen más violencia. Y eso no es racismo, eso es estadística, ¿vale? Entonces, en el comunismo revisionista están de acuerdo en las fronteras abiertas, en el globalismo, y están de acuerdo en no ser patriota y ser de un país llamado mundo, ¿vale? Eso es el comunismo revisionista. Sin embargo, el comunismo clásico lo que hace es ser patriota revolucionario, ¿vale? Eso es el comunismo clásico, de verdad. Los comunistas son patriotas. El patriotismo no es algo de derecha, conservador, no. El patriotismo no es eso. Que puede serlo también de alguien de derecha, no sé qué, de capitalista, ¿vale? Que puede tenerlo en común respecto al comunismo, ¿vale? Puede haber cuestiones en común. Algunos detalles en común. Vale, respecto a un capitalista puede haber alguna cuestión en común, pero eso no quita que automáticamente el comunismo deba de ser lo contrario. Y eso es lo que hace el revisionismo, intentar diferenciarse, alejarse y adaptarse y hacerse lo contrario de lo que haría un capitalista, que es lo lógico, en parte es lo lógico, ¿no? Obviamente, son cosas distintas, obviamente, pero una cosa es eso y otra cosa es que haya puntos en común, porque hay algunos puntos en común, el comunismo con el capitalismo. Muy pocos, poquísimos, pero los hay, y este es uno de ellos. El comunismo es patriota. El comunismo clásico es patriota con su país. Es patriota, ¿sabes? Es patriotismo hacia su país. Y no se va poniendo banderita, ay, qué bonita la banderita, que de derecha soy, ¿no? Simplemente defiende su país, punto y final. Su cultura y su esencia. Y no deja que entre gente a mansalva de cualquier manera a destruir la esencia. Claro que entra gente. Claro que siempre va a haber migrantes. Claro. Claro, y bienvenido sea. Claro, pero una cosa es esa y otra cosa es que se forme un desmadre descontrolado
que lo que está haciendo es destruir la esencia y la cultura del país, y ya no del país, sino de Europa. Y tenéis un claro ejemplo en Marsella. Marsella es una ciudad completamente destruida por la gente de fuera. No, es racista la gente de fuera. No, 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 no es racista, es estadística. ¿Vale? Se tiende a eso. No sé por qué, no sé cuál es la circunstancia concreta. Puede ser porque a lo mejor al no ser tu país te da igual y forma la violencia que sea, no lo sé. De todas maneras nosotros no somos muy compatibles con la religión musulmana. Y la izquierda siempre ha luchado contra eso. Y ahora está reculando hacia lo contrario. Hacia respetar la religión musulmana, que me parece bien. Pero joder, que se respete en su país. Y no venga aquí a imponerlo, a cambiar la cultura y la esencia de nuestro país. ¿Qué ocurriría si hiciéramos lo contrario? ¿Qué ocurriría? Imaginarse que ahora vamos 1 millón de españoles a Marruecos a imponer nuestra cultura, nuestra religión y todas nuestras costumbres. ¿Qué harían los marroquíes? ¿Qué harían? O a donde sea. O a Alemania. O a México. Ahora nos vamos a México 2 millones de españoles a imponer nuestra cultura, nuestra esencia y... Vamos, vaya gracia le iba a hacer. En general, a los mexicanos. Habrá mexicanos que digan, me da igual, porque son revisionistas o son gente pasota. Pero ya no solo por lo que diga la población mexicana, sino por la transformación artificial que se va a formar en ese país. Ese cambio de esencia tan radical. ¿Vale? Que es lo que sucedió con Napoleón, no, con Cristóbal Colón. Invadimos Latinoamérica, impusimos nuestro idioma y se mezclaron. Y en parte no se tendría que haber hecho eso. Se tendría que haber respetado la cultura de allí y a lo sumo enseñar el español, pero no ponerse a mezclarse y a destruir la cultura y la esencia de Latinoamérica, que ese fue el error que cometimos, destruir la esencia de la cultura de allí. Nosotros no somos nadie para destruir. Mira, ese ejemplo es perfecto, ese ejemplo es perfectísimo. Imagínate que lo hacemos otra vez, como lo hicimos con Colón. 2 millones de españoles para allá. Venga, a destruir la cultura y a destruir todo. Evidentemente se va a generar una lucha, una guerra. Es lógico, es lógico. Ya no solo desde la población, sino desde el gobierno va a impedir que se cambie esa esencia de ese país. O a China, o a Estados Unidos, o a... ¿Quién somos nosotros para destruir ningún país de nada, no? Pues esto es lo mismo. Porque va a venir aquí miles y miles y miles y miles de marroquíes y de latinos, poco a poco, poco a poco, poco a poco, que poquito a poco se está destruyendo la cultura española. ¿Por qué? ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué? Racista. No es racista. Es cultura. Es cultura y está desapareciendo. Imagínate de aquí a 30 años que ya no exista el carnaval, por ejemplo. Que ya el carnaval lo quiten. No, porque hay muchos marroquíes y latinos. Y los marroquíes y los latinos no les gusta el carnaval, lo quitamos. ¿Ahora qué? Ahora el carnaval desaparece. ¿Ahora qué? Ahora el teatro Falla del Cádiz desaparece. ¿Ahora qué? Ahora se pone otra cosa. Se pone, yo qué sé. O se pone el dragón chino, por ejemplo. Y se empieza a imponer el calendario chino. Imagínate que no invade los chinos. Se impone el calendario chino y el dragón chino. Eso está feo. Eso es una cosa fea. Yo personalmente lo veo feo. Y es una lástima destruir una cultura de miles de años. Como en la española, por ejemplo, o la alemana, o la que sea. Hay que respetar al sitio donde se va. Y hay que integrarse a la cultura de donde se va. No quites tu propia cultura, obviamente, pero sí integrarse. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que yo me voy a México y vivo allí en México. Evidentemente, mi cultura española a mí no me la va a quitar nadie. Pero que a mí no me quite nadie mi cultura española no significa que yo la imponga allí. Yo no voy a imponer allí mi cultura española. Yo me voy a integrar a la cultura mexicana. Por lo tanto, estaré adaptándome a la cultura mexicana sin eliminar la esencia que llevo dentro de la cultura española.
Eso es lo que hay que hacer. Eso, ¿vale? Cosa que aquí no se está haciendo, ¿vale? Eso era lo que yo quería hablar ya como último. Y me voy a dejar un montón de cosas en el tintero, un montón. Porque este tema es el larguísimo. Me puedo llevar horas. Puedo llevar 5 horas, 8 horas, 10 horas y no acabar nunca. No voy a acabar nunca. Siempre voy a tener algo que decir. Siempre. Porque este tema es larguísimo. Podría poner pruebas. Podría poner fechas históricas. Hablar sobre un personaje en concreto. Yo, de política histórica del comunismo clásico, tengo para hablar horas y horas. Cantidad de horas. Podría llevarme hablando, vamos, toda la vida y no acabar nunca. Porque este tema es muy extenso. Es extensísimo este tema. Es extensísimo. ¿Qué ocurre? Que a mí no me gusta hablar de esto. Y jamás hablo de esto con nadie. Jamás. Si tú vas a hablar conmigo de este tema, yo no voy a hablarte. No te voy a responder. Por una sencilla razón. Primero, porque tú no me vas a cambiar a mí mi forma de pensar. Por muy liberalista que sea, por muy capitalista que sea, por muy anticomunista que sea. Tú no me vas a cambiar a mí. No me vas a cambiar. No vas a hacerme cambiar. No vas a hacerme cambiar en nada. ¿Sabes? No vas a cambiarme en nada. Tú no vas a cambiarme. ¿Vale? Tú no eres nadie para cambiarme, ni lo vas a conseguir. Por muy bonito que me digas que es el capitalismo, por muchos datos que me des, por muchas cosas que tú me digas, jamás, vamos, por encima de mi cadáver, jamás me vas a hacer cambiar de opinión y decir, anda, pues mira, pues es verdad, voy a ser ahora capitalista, venga, ahora voy a dejar de ser comunista clásico y voy a pasarme a capitalista, venga, ahora voy a ser capitalista. O ahora voy a ser liberal, venga, pues es verdad, pues ya no voy a ser comunista clásico, ahora voy a ser liberal. Ahora voy a ser revisionista, venga. O voy a ser feminista, venga, vale, pues voy a ser feminista, venga. No, no me vas a hacer cambiar jamás, eso lo tengo yo clarísimo. Jamás me vas a hacer cambiar de opinión, jamás. Antes la muerte, como dice Roberto Vaquero. Antes la muerte, antes que cambiarme de idea. Prefiero morir antes que cambiarme de idea. Así que yo voy a ser comunista clásico hasta el final. Yo al principio era comunista revisionista. Yo al principio lo era. Yo toda la vida he sido comunista, ¿vale? Toda la vida. ¿Qué pasa? Que yo al principio era revisionista. Al principio. Y yo siempre he sido revisionista. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta. Porque al principio por ignorancia. Al principio era revisionista por ignorancia. Porque era ignorante. Que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Se vuelve revisionista o creen en el comunismo revisionista pensando que es el comunismo único, cuando no es así. Eso es ignorancia, ¿vale? Y cuando eres ignorante, tiendes a caer en el revisionismo, ¿sabes? Tiendes a caer en eso. Bajo la ignorancia tiendes a caer en el comunismo revisionista. Y yo al principio era ignorante, caí en el comunismo revisionista, después me di cuenta que estaba llevando a cabo un revisionismo, lo supe y continué. Bueno, pues voy a ser comunista revisionista. Voy a serlo. No lo sabía que lo era. Me he dado cuenta de los tipos de comunismo que hay. Pues voy a seguir siéndolo. Y ya, aun sabiéndolo, seguía siendo revisionista. Estuve de acuerdo y seguí siendo revisionista. Hasta que al final me di cuenta de que tenía demasiados puntos negativos y de que en el fondo formaba parte de ese capitalismo porque se adapta al capitalismo y por lo tanto cambié mi ideología y cambié del revisionismo al clasismo, ¿vale? Ese fue mi único cambio, mi único cambio de ideología, del comunismo revisionista, al principio por ignorancia, después lo supe y después con el tiempo de saberlo me pasé ya al clásico, ¿vale? Pues entonces ese cambio de ideología del revisionismo al clásico
fue el único cambio de ideología que he llevado en toda mi vida. Y yo creo que va a ser el único cambio de ideología que voy a tener en toda mi vida. A lo mejor no, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor con el tiempo me paso a comunismo trotskista o a comunismo... Siempre voy a ser comunista, siempre. Pero, pero, puede que me cambie de una ideología comunista a otra. Puede. Yo creo que no. Yo creo que no. Que ya me quedaré así de por vida. Con el clasismo, ¿vale? El comunismo clásico. Y poco más. Es que, ve, a la mínima me enrollo. Me enrollo muchísimo y tengo para hablar, de manera infinita. Podría hablar de manera infinita. Entonces eso es lo primero, por el que no hablo con la gente de este tema, porque nadie me va a cambiar a mí, ni yo voy a cambiar a nadie. Yo no pretendo cambiar a nadie, y nadie me va a cambiar a mí, ¿vale? Nadie me va a cambiar a mí, ni yo voy a cambiar a nadie. Yo no voy a cambiar a nadie, ni nadie me va a cambiar a mí, ¿vale? Por lo tanto, ¿para qué voy a hablar de eso? ¿Para qué? No sirve para nada. Y el segundo motivo por el que no hablo de este tema es porque cada vez que se habla de este tema se tiende a pelear. Hay que ver el Juanma que es comunista clásico, hay que ver, como Roberto Vaquero, es un clasista como Roberto Vaquero, hay que ver el Juanma, y se pone a pelear, ¿sabes? Y nada más que sirve para pelearse, nada más. Discutir y pelearse. Es el segundo motivo. Y el tercer motivo es porque la gente se va a empezar a pensar mal. Hay que ver Juanma, hay que ver, mira que es comunista clásico, hay que ver, ¿vale? Entonces, quien sepa un poquito de mí, lo va a tener en este vídeo. Y este vídeo va a descubrir, en el fondo, qué es lo que pienso. Con este vídeo y con el anterior, porque esta es la segunda parte. Con esos dos vídeos van a descubrir, en el fondo, quién soy en el ámbito político, ¿sabes? Lo vais a saber. Estoy en mi derecho de saberlo. Hoy día vivimos en España en una democracia falsa, falsificada. Es una democracia falsificada. Hablan mucho de la democracia, la democracia, pero en el fondo, no se dan cuenta que es pucherazo, que está todo trucado y que es una democracia falsa. Que elijas lo que elijas, los mismos van a engañarte, ¿sabes? Y la Constitución habría que cambiarla, incluso, ¿sabes? Pues una Constitución anticuada, completamente anticuada, incluso con errores, la Constitución española. Y ya ni que decir tiene con los votos. Hombre, con los votos, con los votos no tanto. Con el sistema de votos no es algo tan grave, no, es algo más bien leve. Habría que cambiar el sistema de votación, pero tal y como está, tampoco es algo tan grave. Favorece a algunos partidos sin sentido, como Bildu y eso, sin sentido, pero no está mal del todo el sistema de votación, de la ley de Ohm por votación. No está mal del todo, pero hacer alguna pequeña modificación estaría bien en el sistema de votación. Pero bueno, pues nada, eso es todo. Ya no me enrollo más. Vamos, que podría enrollarme un montón, ¿eh? A la mínima que diga me lío aquí a hablar otra media hora más. Entonces lo voy a dejar aquí, porque vamos, en el tintero me he dejado un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero primero, no voy a estar enrollándome tantísimas horas. ¿Para qué? Y segundo, no pretendo cambiar a nadie. Simplemente abrirle un poquito los ojos y que no se sienta tan engañado por la sociedad, por si alguien quiere hacerme un poquito de caso de cómo pienso yo. Ya está. Simplemente eso, ¿vale? Tan simple como eso. Entonces nada, este ya es el último vídeo. Ya no va a haber ningún vídeo de política, ¿vale? Jamás, ninguno. No vais a ver ya ningún vídeo de política, ni en YouTube, ni en, yo qué sé, ni en TikTok, ni en Instagram, ni en ningún sitio, de verdad. No vais a volver a ver ningún vídeo más de política en el resto de mi vida. Hombre, un poco exagerado, como lo digo,
porque a lo mejor el día de mañana me da por decir algo de política. Entonces tampoco digas nunca. Nunca digas nunca, ¿vale? También es verdad. Nunca digas nunca. Pero en principio no va a haber ningún vídeo más de nada de política. Como máximo, de política, como máximo, en Facebook que ponga algo, en Instagram algo, sobre Roberto Vaquero o sobre el partido político del Frente Obrero. Bueno, algo, pues sí, es lo único de política. Algo que yo ponga de Roberto Vaquero o del Frente Obrero o algo así, ya está. Es lo único. De política por mi parte es lo único. Alguna publicación que yo comparta de ellos, ya está, ¿vale? Es lo único. Porque evidentemente con el tiempo pues uno se va cambiando un poco, ¿no? Y mira, pues pienso de esta manera, o con el tiempo una persona va pensando un poquito de una manera o de otra o tal. Pero su esencia, o al menos la mía, no va a cambiar. Mi esencia no va a cambiar. Por lo tanto, eso es todo. Ya no me enrollo más. Este vídeo ya es el definitivo respecto a este tema, ¿vale? Con esto ya lo termino todo. Espero que haya quedado todo lo más claro posible en esta hora y media. Y espero que os haya gustado. Ya, este es el último vídeo, en la segunda parte y definitiva. Con esto lo cierro todo. Y si queréis saber algo de lo que yo pienso de política, tan simple como escuchar a Roberto Vaquero. Porque Roberto Vaquero, lo que diga él, es como si lo dijera yo. Porque los dos somos iguales, la verdad. Yo pienso como Roberto Vaquero en un 90%, ¿sabes? 90 o 95%. Pienso yo igual que Roberto Vaquero, igual. Es increíble, ¿eh? La similitud. Por eso, porque ambos somos comunistas clásicos. Entonces, si ambos lo somos, evidentemente vamos a tener muchísimo en común. Yo a Roberto Vaquero conseguí hacerme una foto con él. Yo me lo encontré, me firmó los libros y conseguí hacerme una foto con él. Es algo que jamás me esperaba, ¿eh? Jamás. Jamás me esperaba conseguir hacerme una foto con él. Y fíjate, lo conseguí. Uno de mis sueños. Porque es eso, pensamos prácticamente igual, los dos. No al 100%, porque además es imposible, pero sí al 90%. Pensamos los dos iguales. Entonces, si queréis saber de política lo que yo pienso, simplemente irse a Roberto Vaquero y lo que diga él es como si lo dijera yo. Literal. ¿Vale? Prácticamente. Pues nada, pues eso es todo. No me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo y no lo censuren, porque les gusta mucho censurar este tipo de temas en las redes y eso. Y nada, pues eso es todo. Este es mi vídeo definitivo. Espero que os haya gustado y poco más. Un saludo.